Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? De nuevo compartiendo otro horizonte en nuestra vida y como siempre también un texto de la palabra de Dios, la palabra hecha carne, hecha vida, esa palabra que nos envían ustedes, como en este caso Alejandro, y que ustedes pueden enviar también al correo electrónico que aparece aquí al pie de pantalla, ¿no? El texto que hemos elegido hoy es de la carta de San Pablo, primera, a los tesalonicenses, que dice, versículo 17 del capítulo 4, que dice: luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre y para siempre. San Pablo, primera carta a los tesalonicenses. El testimonio lo envía Alejandro. Alejandro me contaba que perdió un hijo en un accidente automovilístico muy joven, en marzo de 1988. Su hijo pertenecía a un grupo parroquial. El accidente fue terrible y bueno, han pasado muchos años y él nunca terminó de recuperarse, porque él dice, no es cuestión, como dice la gente, de, tenés que elaborar el duelo, tiene que terminar el duelo. Dice, yo sé que siempre voy a vivir con esto aunque esté en paz. Me parece que es un desgarro muy grande, que es una herida, pero la vivo en paz. Pero no quiero que nadie me diga, bueno, ya fue. Para mí es, y su hijo sigue estando muy presente, ¿no? La cuestión es que voy a esto. Alejandro me contaba que al poco tiempo, con su esposa, él comienza a preguntarse, bueno, ¿dónde está nuestro hijo? ¿Dónde está nuestro hijo? Y así comienza a investigar y a estudiar y a leer sobre teología, sobre Biblia. De hecho, hace toda la escuela de ciencias sagradas, comienza a crecer en su fe y después, con el correr de los años, llega a ordenarse como diácono permanente. Actualmente es diácono permanente y como ya está jubilado en su trabajo, se dedica full time a la evangelización. Y entonces dice, lo que trato de hacer es comunicar a un Jesucristo vivo que da sentido a nuestra vida aquí como anticipo de la eternidad. Y lo hago con la presencia de mi hijo, que sé que está con el Señor al lado mío. Haber conocido más profundamente al Señor Jesús, haber conocido más profundamente la Biblia, haber conocido más profundamente la teología, ayudó a mi fe, a que mi fe sea una fe pascual, una fe en la resurrección, una fe concreta que me llevó a entender que mi hijo se anticipó a mí, a mi esposa y a mí a la llegada del Padre, a entender lo que es la vida eterna, a anhelarla, a buscarla y a vivir cada día pensando en la eternidad. A vivir cada día pensando en la eternidad. Eso me dice Alejandro. A mí me impactó mucho esto, porque sé que muchos de ustedes han perdido seres queridos, algunos de manera trágica, algunos muy jóvenes, y que elaboran el duelo, y que ya algunos, ha pasado mucho tiempo. Y yo les digo esto, estén en paz, pero siempre no tengan resquemor, digamos así, de tener una nostalgia o una añoranza de aquel ser querido, porque esto va a ser siempre así, porque todos estamos en camino. Y mientras vamos en camino, recordamos y añoramos a aquellos que han sido de los nuestros y que ya están con el Señor. Pero ellos justamente están intercediendo para que nosotros sigamos el camino y no perdamos la esperanza y la dimensión de la eternidad, de la vida eterna que ya empieza aquí y ahora. En este mundo que vive en la inmediatez, en la estupidez, que quiere ocultar la muerte de todas maneras posibles, que ya no hace ni velatorios, que prácticamente tapa los cementerios, que quiere con las incineraciones también tapar el tema de los recuerdos de los muertos. Me parece que tiene un miedo terrible a la muerte este mundo, porque no tiene claro por qué y para qué vive, y no tiene claro la dimensión trascendente de la vida de un ser humano. Y que todo esto nos ayude a ampliar nuestros horizontes de vida. Paz y bien.